La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. Encuentros con Daniel Gagliardo en Europa, año 2023, en profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. Irmãos europeus, em maio voltaremos para a Europa. Voltaremos e juntos poder aprofundar, pesquisar os novos conhecimentos destes tempos de transição, mergulhando com nossas consciências, mergulhando as revelações internas, as revelações que o fogo cósmico coloca para os seres abertos e receptivos em assistência do plano evolutivo. Recebam, irmãos, nosso profundo abraço em luz e gratidão. La transición planetaria se acelera, orientada hacia la trascendencia de la ley de karma y el advenimiento de la ley evolutiva superior o ley de ciclos. Las señales inequívocas de autodestrucción por parte de la humanidad que conformamos son percibidas por quienes viven el despertar espiritual y transitan la vocación interior en acercamiento a su propio cosmos interno. En estos encuentros con Daniel Gagliardo y en base a las consultas aportadas por el público asistente, se busca profundizar la actual situación universal planetaria, así como también ampliar las orientaciones que facilitasen la conexión del ser con su propia fuente espiritual y cósmica. En estos encuentros se suelen tratar diversos temas como la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, operación rescate, evacuación, transmigración y destino de los seres de superficie, la cosmosofía aplicada, ser prácticos espirituales, diferencias profundas entre ego y personalidad, herramientas del plan evolutivo, trascendencia de la ley de karma, a la búsqueda del instructor interno,
preparación para la ley evolutiva superior. El secreto de nuestra planificación interna, percibir cuál es nuestra misión. Alimentación evolutiva como reflejo de nuestra aspiración a lo superior. ¿Qué es la energía? Su triple condición y los riesgos que implica su manipulación. Junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. Gagliardo comienza la gira por Portugal, en las ciudades de Porto, Chaves, Lisboa y Caixas, del 5 al 13 de mayo, y el contacto es más 351-962-872-581. Pasa luego a Bulgaria, en Sofía, el 17 de mayo, y continuando para un encuentro de 4 días en Miskovici, Montaña Helena, del 20 al 24 de mayo. En esta oportunidad se va a ofrecer alimentación evolutiva en base a donaciones. Contactos 359-888-277-328 y 359-889-418-545. La entrada y participación es gratuita. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Es clave que los seres, aparte de buscar paulatinamente una rendición incondicional, viviendo en la fe, no se identifiquen con el caos que gradualmente se está implantando en la superficie planetaria. De ser así, identificado con el desequilibrio, sería el caos mismo aquello que modelaría la relación de su conciencia con lo que él supondría realidad, quedando transitoriamente encapsuladas luz y esencia, que, al elevarnos y reflejar la ley, es parte de nuestro servicio liberar. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UCSIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Buscabais que él volviera a caminar por estos páramos. Sabed que 7 de los 12 solo lo hacen y en su nombre. Como antaño, cruzarán vuestro camino. De su boca verdad y vida se os ofrecen. Predican el nuevo conocimiento, viviéndolo como ofrenda pionera al único. Miradlos, lejos de los zánganos que hechizan empobrecidos devotos, ellos hacen la nueva tierra. En los valles se preservan y refugian, mas su voz es potente rugido que llama al despertar. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, página 30.
Vamos a presentar entonces el programa de hoy, título Cosmosofía, Nuevo Conocimiento. Es el tercer y último programa del estudio que Gagliardo ofreciera el 19 del 6 de 2021. Primer bloque, Cuerpo de Luz, Civilizaciones Intraterrenas Planetarias. Una persona asistente pregunta cómo se va tejiendo el cuerpo de luz y cómo será en la nueva humanidad. Y luego preguntan por las cesis en un planeta y las civilizaciones internas, ¿dónde operan? Finalmente se habla del mental planetario, signos cósmicos y el Akasha. Escuchamos Cuerpo de Luz, Civilizaciones Internas Planetarias. El cuerpo de luz va madurando. A partir de una cierta etapa de maduración empieza a entrar en contacto, a ser utilizado como extensión de la conciencia monádica. A medida que la conciencia monádica va haciendo su proceso iniciático expansivo, el cuerpo de luz también vive y responde expansivamente a esos estímulos. Según se va expandiendo, la mónada, que ya va necesitando entrar en contacto con otros rangos cósmicos, aprovecha esa expansión sincrónica para utilizar el traje de luz para entrar en contacto con lo que antes no podía entrar en contacto ni necesitaba entrar en contacto. Entonces, a medida que madura el traje de luz y a medida que esa maduración depende también de la expansión iniciática monádica, va siendo utilizado en niveles cósmicos, entra en contacto con niveles cósmicos acorde a ese nuevo despertar monádico, a esas expansiones, a esos pulsos de expansión monádico. Claro, el traje de luz es como a nivel cósmico lo que es el alma para la mónada en la materia planetaria. O sea, es lo mismo. Es el alma cósmica de la mónada. O si queremos, el alma es el cuerpo de luz planetario de la mónada. ¿Se entiende? Por una limitación solar y planetaria, el alma no puede hacer otro tipo de experiencias. Y el cuerpo de luz no puede hacer otro tipo de experiencias que representar la actividad de la conciencia monádica o proyectar la actividad de la conciencia monádica en rangos cósmicos diversos. Entonces, la mónada utiliza el traje de luz en el contexto cósmico y el alma en el contexto planetario. Y a medida que las dos cosas maduran, cada vez es más sintético, cada vez más unificado el procedimiento. Y la mónada va dominando de un modo más profundo las leyes que le competen. En el nivel monádico, las leyes monádico-cósmicas. Y en el nivel planetario, las leyes planetarias. Por eso es enriquecedor ese trabajo conjunto. Se acelera mucho el crecimiento evolutivo de la conciencia de nosotros como seres integralmente hablando, cuando ya no dependemos solamente de aspectos que son exclusivamente de las experiencias del chiquero de la materia. Porque a medida que vamos elevando y no nos involucramos más con el barro material, va coincidiendo con la conformación, el nacimiento, la expansión del traje de luz. Entonces ahí la experiencia es mucho más compleja, porque ya empezamos a recibir, influencia de lo que la mónada recaba a partir de un traje de luz maduro que le sirve para hacer esas extensiones, ¿sí? Esas incursiones cósmicas. Y está más sintetizado, más elevado y es estable. Es estable, porque ya va a contar con la estabilidad como energía, con la estabilidad como la armonía, como una energía permanente e inalterable en el nivel de la personalidad y el ego. Porque el alma no fluctúa, el traje de luz no fluctúa, pero nosotros sí fluctuábamos como trajes, como núcleos. Sobre la proyección a futuro no va a haber fluctuancia, no va a haber desarmonía, no va a haber desequilibrio. Entonces todo va a funcionar en un sincronismo cada vez más profundo. A medida que se van quemando las etapas bajo ley evolutiva superior, vamos funcionando sincrónicamente de un modo elevadísimo hasta que empezamos la síntesis. En algún momento, en un futuro muy lejano, vamos a hacer conciencias monádicas y conciencias divinas nada más. Y vamos a utilizar el traje de luz cuando sea necesario, como aspectos del dominio de la mónada de las leyes cósmicas. Es decir, proyecta su fluido monádico, transformándolo automáticamente en una extensión luz, en un cuerpo de luz. La cesis está vivida en todos, representa la escalera evolutiva. Ni las mónadas de superficie tampoco van todas por el mismo caminito.
Por eso hay mónadas rescatables que no van a volver a la superficie de la Tierra. Entonces, eso depende de los conjuntos monádicos que estén contenidos en un contexto evolutivo. Entonces, no podemos saber cómo va a ser eso. Sabemos que las civilizaciones internas, que esto abarca los 4 grados internos de civilizaciones, no solo los intraterrenos. Sabemos que las 4 civilizaciones internas del planeta son fundamentales para todo lo que ocurre en la superficie, porque son un marco energético que no está fraccionado. Es un marco energético constituido por las 4 categorías internas de conciencias del planeta y que van a brindar o van a generar soportes acorde a las necesidades que esté marcada por el logos planetario. Y eso puede variar de una etapa a otra del planeta. Durante el ciclo anterior hubo variaciones de todo ese proceso y ahora también las va a haber. En la transición misma hay variaciones, se activan más la influencia de unas u otras civilizaciones, solo que nosotros no estamos ni enterados de eso, porque a nosotros no nos sirve esa información, por ejemplo. O sea, nosotros recibimos informaciones muy básicas y creemos que son grandes informaciones y en realidad nos están dando la merienda en el jardín infante. Y creemos que tenemos unas informaciones fantásticas, sí, fantásticas para ciegos, sordos y mudos acá en la superficie de la Tierra, pero no son grandes informaciones. Las informaciones más profundas con las que contamos son muy pobres, pero para nosotros que somos pobrísimos, claro, ¿y para qué nos van a dar más? ¿Qué hacemos con eso? Lo que nos den va a ser suficiente. Lo importante es que con lo que nos dan hagamos lo correcto. Por eso es tan peligroso el trabajo sincrético, fantasioso, ilusorio, astral que hacen personas que mezclan conocimientos, algunos conocimientos que son ciertos, con un 90% de conocimientos inservibles y peligrosos, porque terminan generando una influencia tétrica en las franjas de energía del planeta que son intraéreas, quiere decir, las franjas de energía que corresponden al marco de la atmósfera terrestre. Del mismo modo que los intraterrenos corresponden al marco energético vibratorio que coincide con la corteza terrestre y con el planeta concreto, hasta el magma central. Hay intraterrenos de distinta magnitud, hay intraaéreos de distinta magnitud. Los intraígneos se corresponden a la contraparte vibratoria del fuego que conduce la vida planetaria. Y los intraoceánicos al patrón vibratorio que tiene coincidencia con las masas de los océanos. No estamos hablando que uno está metido en el agua, el otro está metido en el aire, el otro en el fuego, el otro en la tierra. No están metidos en ningún lado, pero coinciden esos espectros vibratorios con esos niveles, tierra, agua, aire, fuego, con esos elementos. En realidad es como habitar la esencia sutil y vibratoria, la contraparte interna y superior de los elementos que constituyen la vida planetaria. Porque en realidad lo que están haciendo es eso, están polarizados en la contraparte sutil y más elevada de cada uno de esos elementos. Todo está relacionado a ese sol central. Lo que pasa es que las intraígneas se relacionan mayormente o de modo más profundo con los aspectos ígneos que están presentes en todo, no solo en el sol central. Los elementos, de algún modo, vibratoriamente también se contienen entre sí. El elemento agua no se encuentra vibratoriamente exclusivamente en la sustancia agua. Es como los rayos, es como los linajes. Todos los elementos se contienen entre sí. Entonces, la esencia del fuego vos la vas a encontrar en el agua, en la tierra, en el aire. Y lo mismo al revés. ¿Dónde está ajeno? ¿Dónde no está presente el fuego como conductor? Entonces pasa lo mismo con todos y cada uno de los elementos que constituyen la vida planetaria. Lógicamente que, según el ciclo en el que hablemos, tienen, por decirlo de algún modo, mayor protagonismo ciertos aspectos en un determinado elemento. Por ejemplo, el fuego en este momento de la etapa de la transición planetaria abiertamente está más presente en la operatividad de las civilizaciones intraterrenas, pero no está ausente ni mucho menos en las otras 3 civilizaciones, en los 3 rangos internos del planeta a nivel de civilizaciones internas. Que hay un nivel mental que es de la capa psíquica, pero hay otro nivel mental
que se corresponde al mundo logoico en el campo mental. El logos tiene un campo mental con el cual traspasa aspectos arquetípicos o del arcano a toda la jerarquía que tiene que operar. En el campo mental planetario está operando Amunakur como representante de la conciencia del logos. Entonces, ¿quién representa el campo mental planetario? A la mente del logos planetario, Amunakur. Es quien sí recibe estímulos que se transforman en ese campo de sustancia más elevada que el mental de la capa psíquica, se transforman en ideales, en ideas, en pensamientos superiores que va aplicando, va mostrando, en energías y vibraciones creativas. Y cuando tiene que tocar a la humanidad de superficie, lo traspasa como ideas, inspiraciones superiores. En el mental superior no, eso forma parte de las leyes tridimensionales, el mental superior, el astral superior, pero el mental cósmico logoico es otro tipo de energía. Para que se den idea, el mental logoico es un aspecto del mental cósmico. Tenemos físico cósmico, que el nivel más elevado es el divino. Tenemos astral cósmico y tenemos mental cósmico. Un logos planetario tiene alcance en el mental cósmico también, en el astral cósmico. O sea, no es el astral básico que nosotros conocemos. Que hay una analogía. Es el quinto o el segundo. Quinto de arriba hacia abajo y segundo de abajo hacia arriba. Los signos cósmicos encuentran su arquetipo, su arcano, salvaguardado en la calle. No importa si es un signo cósmico, quiere decir algún tipo de entidad cósmica de alta magnitud, en la calle está todo lo relacionado a los universos bajo leyes de expansión. Para los universos bajo leyes de expansión, el akasha es la caja fuerte. Es el vórtice que salvaguarda, mantiene sus arcanos. Uxim, en Sierra del Cielo, es un ámbito donde quienes estén abiertos a reflejar la dinámica de comunión de los grupos internos podrán verse favorecidos en términos de asistencia subjetiva. Seres liberados de ciertas cuestiones kármicas están siendo potentemente estimulados para lograr mayor sintonía con centros de servicio planetario, pudiendo así disponer sus vidas acorde a las planificaciones internas asumidas. De todos modos, grandes desvíos de energías son padecidos de modo progresivo. Por encima de lo previsto, pululan ámbitos de reunión que vampirizan en gran parte la voluntad de individuos que, entrando en cierto sopor e ilusión, transitoriamente ven disminuida su capacidad para ser guiados internamente a donde les correspondiera dentro del marco de su ascesis. La percepción de que nuestro grupo es potentemente preservado es compartida por quienes lo constituimos en el nivel externo de la vida. Los trances purificatorios y transmutatorios que el grupo transcurre complementan y refuerzan la preservación que la voluntad de la energía sostiene. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, página 206. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra. Puente 1.
En ERX asistimos vuestro entrenamiento en correspondencia del patrón luz. La etapa actual que transitáis así lo requiere. De ese modo, progresivamente, habréis de estar en condiciones de apuntalar el proceso de liberación que afecta actualmente a la materia. Vuestro campo magnético es purificado para no rechazar patrones lumínicos que necesitarán ser atendidos bajo un determinado revestimiento. A medida que la ceremonia de vinculación interior, ego, alma y mónada se expresa bajo esta nueva polaridad regente, la labor energética descrita se potencializa. Vuestra conformación luz pasa ahora por un redimensionamiento. Aquella estructura interior de vuestro ser, destinada al patrón de proyección potencial monádico, florece en su exposición a la regencia cósmico-solar. Un parto de luz, vivido en el centro de vuestra constitución, os transmuta. No solo sois partícula que internamente conocen la situación de este universo Tierra, sino que empezáis a simbolizar la trayectoria misma del estímulo luz. Ya no formaréis parte de la historia escrita falsamente por la humanidad. Se os invita a revelar aquella historia arquetípica que solo osados y transmutados pueden penetrar en la única realidad imperecedera por medio de incondicional fe y disponibilidad. De la página 59 del libro La senda del peregrino ERX y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram,
@la conciencia y el cosmos, @uximcosmosofía, @Daniel_D_Uxim. En YouTube, Uxim Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @Uxim Cosmosofía. Entramos en este nuevo bloque del programa del día de hoy titulado Cosmosofía, Nuevo Conocimiento. El segundo bloque está titulado No rescatables, esencia, energía, sustancia y conciencia, partos cósmicos. Escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. Y te digo que estás apuntando alto, porque que el 10% sea rescatable no significa que el 7% esté intentando evolucionar, porque no sé, no me arriesgaría. Si no me dan un número preciso internamente, no me arriesgaría, pero seguramente es muy generoso que del 10% rescatable el 7% esté intentando hacerlo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, los centros como este también los porcentajes son así. Quiero decir que en cualquier centro, haya o no haya pocos, haya muchos, también la ley de evacuación y los porcentajes van a trabajar ajustadamente. Lo que sí abunda mucho en estos centros es esta oportunidad de definir ante la vida cósmica la rescatabilidad. Pero no significa que acá todos somos rescatables, significa que en estos centros hay seres rescatables, seres que no son rescatables y un porcentaje muy amplio entre unos y otros que van a tener que definir antes de la transición, del término de la transición, su condición de rescatabilidad. En este lugar, muchos de los que están permanentemente tienen que definir su condición de rescatabilidad. Un porcentaje ya es rescatable y otro porcentaje ya está definido como no rescatable, lo que no desacredita ninguna de las tres facciones, porque un ser que no siendo rescatable se mantuviera en este lugar, se está preparando para que su no rescatabilidad sea lo más elevada posible. Algunos seres no van a ser rescatados por márgenes mínimos, pero van a ser preservados y no van a ser rescatados precisamente, aunque sean mínimos los márgenes, porque si se obviara que ese margen existe, para esa conciencia sería un golpe terrible a nivel traumático y evolutivo. No, es que precisamente si un ser, aunque le falte muy poco para ser rescatable, digamos, la vida cósmica que no hace esas cosas afortunadamente, que es del emocional humano, es decir, bueno, así lo dejamos pasar, no puede transitar un segundo la vida después del rescate, porque la energía con la que va a estar en contacto inmediatamente después del rescate y el rescate mismo, lo anula, lo aniquila, aunque le falte muy poco. No tenemos que pensar en seres rescatables como en seres que son demonios encarnados. Existen. Esos son los que no son rescatables con mínima posibilidad de nada. Son seres que son realmente la herramienta ideal de las fuerzas disuasivas. Y otros están haciendo lo imposible y sin embargo ya tiene prevista la energía que esos seres no lleguen al nivel de rescatabilidad, pero a donde están llegando, sosteniéndose, lo que hacen es cumplir con un enunciado de la ley evolutiva que dice: lo importante no es el éxito, sino la persistencia continua del ser. Quiere decir, no tienen que pensar en cumplir con la ley evolutiva, ni cumplir con las leyes espirituales para salvarse, sino para trabajar continuamente ante el fuego de su espíritu, ante el fuego de las leyes cósmicas, lo que le correspondiera. Y el éxito es algo que tiene que estar fuera como concepto. Sí. Pero afuera, digamos que las cosas son diferentes. Un ser que pasara en un lugar como este, con mínimas diferencias y que no puede ser rescatado por esas mínimas diferencias, está haciendo un aprendizaje evolutivo en ese último tramo de la transición que es riquísimo. Y eso se lo lleva como un gran bagaje a donde vaya. Entonces, donde vaya ese ser va a tener un nivel enorme, que eso está previsto por la energía. La energía no tiene interés en que pases, en que te quedes, en que vayas para atrás. La energía tiene interés que los pasos que tu conciencia da son lo que corresponde a cada
etapa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mónadas que han llegado que por más que vengan haciendo todo lo que tenían que hacer potencialmente, no van a llegar a ser rescatables porque su origen no lo permite. Existe una trayectoria cósmica en cada uno de nosotros. Hay mónadas que en el momento que han llegado en tandas monádicas acá, la jerarquía sabía que no iban a ser rescatables al final de la transición. ¿Por qué? Porque las condiciones de su trayectoria evolutiva no iban a permitir ampliar tanto el margen. Quiere decir, para muchas mónadas, eso que van a hacer, aunque no lleguen a ser rescatables, es todo lo que potencialmente se esperaba de ellas. Entonces, claro, para ellas es misión cumplida. Ahora, otras mónadas que al ingresar en ciertas tandas monádicas tenían todo el potencial para llegar a ser rescatables, por motivos X, no van a llegar a ser rescatables por poco. Y esas sí tenían el potencial para llegar a ser rescatables. Y otras, se sabía que cuando ingresaran, que era un porcentaje menor, iban a llegar al final de la transición como seres rescatables, porque ya venían mostrando una respuesta a la influencia cósmica que claramente en un arco evolutivo iban a llegar al nivel de rescatabilidad, y otras tenían que confirmarlo, no estaban en ninguna de las categorías mencionadas. Quiere decir, iba a llegar al final de la transición teniendo que confirmar ante la mirada cósmica el índice de rescatabilidad posible alcanzado. Entonces, a ver, no es unificado, no está homologado ese tipo de posibilidades, de tránsitos, de experiencias. Por eso es una prueba extra dentro del marco kármico de un conjunto de mónadas donde nadie sabe quién es quién, ni qué va a lograr, que todas intenten hacerlo mejor hasta el fin. No, porque la apariencia se teatraliza también. Hay seres que se la pasan teatralizando y no son seres rescatables por más que le den 10 veces más de extensión de transición planetaria. Dependiendo, no nos olvidemos que hay seres que van a ser rescatados monádicamente nada más. Es muy difícil que nosotros, es peligroso y difícil, porque desarmoniza, desequilibra, que nosotros juguemos al juego de intentar descifrar quién es quién. Es que precisamente la jerarquía dice que cuanto más se intensifique la transición, menos debemos dar crédito a las apariencias. ¿O alguno de ustedes aquí fue testeado para permitírsele que entre como residente o como visitante o como fuera por las apariencias que tengan? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y dice, no, pero aquel tiene SIDA, aquel tiene... ¿Qué tiene que ver? Aquí tampoco se evaluó si una persona podía ser residente o no, si tenía SIDA o no. De hecho, hubo sidosos residentes. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Ni las dolencias, ni las apariencias, ni las facilidades con que un ser aparentemente enfrenta o no las cosas. Es que el dominio de la materia es algo tan absolutamente kármico y teatral que solamente la mirada cósmica sabe quién tiene un cierto grado de avance en el dominio de las leyes de la materia. Porque ¿qué es el dominio de las leyes de la materia? Lo que domina el alma, lo que domina la mónada, lo que domina el ego, lo que domina la mente, el emocional. ¿Cuál es? ¿Cómo lo medimos? Sí sabemos que una persona que continuamente está cayendo en situaciones básicas, indudablemente todavía tiene algunos aspectos y fluctuancias fuertes en el dominio de las leyes de la materia, porque no lo va a hacer a propósito, meter la pata a cada rato para decir, a ver, ¿soy rescatable o no soy rescatable? Eso no existe, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que hacer lo mejor hasta el fin, ser y hacer incansablemente lo mejor hasta el fin. Ese es el atributo que tenemos que expresar. No si estamos hablando exclusivamente del ego manejándose en la materia o la personalidad, no, porque quien realmente es rescatable es la mónada. Lo demás va adjunto en el rescate según el grado de empatía y de estabilidad con la influencia monádica, espiritual y anímica. Sí, claro que tienen que ver. Una mónada de cuarta iniciación no va a ser no rescatable, obviamente. Pero un ser que está aspirando a la primera iniciación o que está en la primera iniciación o que es un discípulo avanzado puede no ser rescatable. Porque hay aspectos internamente que no dan con la medida para que sea rescatable. Las mónadas tienen que definir su condición de rescatabilidad
y en un segundo nivel de definición, los trajes, el ego y los trajes. ¿Por qué es así? Lógicamente, porque el ego y los trajes no tienen que dominar las leyes monádico-cósmicas, tienen que dominar las leyes tridimensionales. La energía puede mudar en cualquier tipo de estado porque todo es energía. La esencia es inmutable e inalterable, las dos cosas. La esencia no muda, es, fue y será inmutable, indivisible. No puede ser manchada, no puede ser dividida, no puede morir, es eterna, infinita. Pero la energía, por el contrario, de la esencia que es absolutamente inmutable e inalterable, la energía sí puede variar de todas las formas que fueran necesarias. La energía tiene una plasticidad absoluta. De hecho, la energía se presenta bajo un aspecto que conocemos como sustancia, que también es alterable. La sustancia es plástica, ¿por qué? Porque es un aspecto de manifestación de la energía. Y para que sustancia y energía puedan hacer su trabajo de mutabilidad, la esencia, que es inalterable, indestructible, ofrece los sólidos cimientos. Ella no se mueve para que lo que se tenga que mover baile arriba de ella. Porque si ella no fuera de la solidez, inmutabilidad, inalterancia, la conciencia, la sustancia, ¿dónde hacen el baile de la evolución? ¿Dónde lo hacen? Sería como querer hacer un carnaval carioca arriba de una balsa, una canoa, ¿no? Indudablemente no se puede. En cambio, la esencia que tiene esa solidez de inalterancia, inmutabilidad, indivisibilidad, inmortal, eterna, absoluta, infinita, puede soportar cualquier calamidad en sus estructuras o puede soportar el paso raudo de quienes responden a la evolución, siempre caminando sobre asfalto. No diría disponibilidad, porque en realidad todo lo que se manifiesta porque la esencia es, fue y será. Cuando se dice que hay un parto de conciencias, en las líneas evolutivas de expansión, que las conciencias van siendo paridas, los regentes, después las mónadas, después todo lo demás, cuando el parto se produce en los brazos de la esencia. La conciencia es parida porque la esencia sostiene el parto y a partir de ahí la conciencia no disuelve más su vínculo con la esencia. ¿Entiende? Imaginen la esencia como grandes brazos cósmicos, donde la conciencia es parida, entonces la esencia automáticamente queda ligada a la conciencia. Y a partir de ahí se suma la sustancia al proceso. Porque cuanto más primitivo es un proceso, más ligado a la sustancia en estado básico. La relación es, primero esencia, conciencia, sustancia. Esa es la relación. Es un triángulo que después se va transmutando bajo aspectos de ley evolutiva superior muy elevados. Y después se pasa a la ley de equilibrio ya con una sublimación de ese estado. Pero en todo el proceso kármico y gran parte de la ley evolutiva superior, esa triangulación existe. No puede existir la evolución sin esa triangulación. La esencia inalterable y la conciencia y la sustancia que van modificándose. Bueno, vamos por partes. No todos los partos cósmicos son partículas que recién se inician. Hay partos cósmicos relativos a universos completos, donde partículas que ya existen van a encontrar en determinada etapa de su proceso de expansión esos universos que pueden haber sido paridos o conformados. Ojo que el concepto universo es muy amplio. No estamos hablando solo de sistemas solares, de planetas, sino de estados de conciencia que van a ser receptáculos para algunas partículas. Entonces, los universos, esos receptáculos de conciencia, también son paridos, son creados. La ley creativa también los genera. Entonces, si entendemos esto incluido, es bastante más amplio pensar solamente en partículas como los regentes, que son paridos como chispas cósmicas, como se suele decir. Claro, porque las estructuras cósmicas pueden venir de un cierto proceso evolutivo o ser paridas en un determinado estado y condición y a partir de ahí empiezan su evolución, y no precisamente como seres
o como miembros de un reino en particular, sino como vórtices de conciencia. Eso por un lado. Después lo otro era, de la Akasha decías, es que en realidad todo se actualiza. Por más que la Akasha sea una herramienta creativa de orden superior, también es recargado como energía. Porque en los universos expansivos a veces hay cambios que, si bien parecieran imprevistos, son posibilidades evolutivas que a veces hay que implementar. Como el plan evolutivo para la Tierra, por ejemplo. Nosotros decimos, la jerarquía cada vez tiene que hacer renovaciones y actualizaciones más dinámicas. Hace 30, 40 años se decía que cada 3 meses, hoy ya no es más cada 3 meses. Bien, entonces en el Akasha, tanto las actualizaciones como ciertas cosas estaban previstas e instaladas, pero podría ser que una mirada cósmica muy amplia determine que cierto aspecto, bajo leyes evolutivas, necesite un tipo de actualización o de implementación. Entonces, automáticamente las jerarquías que operan en la Akasha hacen un tratamiento que podríamos llamar de adjuntar en el arquetipo algunas cosas o de modificar en el arquetipo algunas cosas y que se activen otras. Hay procesos arquetípicos que se modifican a partir del porcentaje de cumplimiento que algunas civilizaciones o campos universales pueden manifestar. Entonces, ahí hay modificaciones. Las jerarquías que se ocupan de la Akasha hacen ese tipo de modificaciones. ¿Por qué? Porque si hay una alteración determinada en una trayectoria evolutiva, de las infinitas trayectorias evolutivas que hay, el imán cósmico que atrae eso necesita un grado de complementación o modificar cierta actividad en base a lo que se logró hasta cierto punto. En ese sentido, son jerarquías que están por arriba de la Akasha, que dominan el funcionamiento akáshico, porque la Akasha, si bien es un gran conjunto jerárquico, depende de jerarquías del gobierno celeste central. No está arriba del gobierno celeste central, sino que el gobierno celeste central utiliza la Akasha, activa la Akasha, dispone de la Akasha como una herramienta en el marco de organizar los arquetipos y los arcanos. La senda es cósmica e interna, mas también ha de concretarse en los niveles formales. ¿Buscáis ser eximidos de los distintos tránsitos que la materialidad ofrece? Habréis de comprobar que entregando cada uno de vuestros vehículos para que este universo planetario se transfigure, seréis puestos a prueba. Los hay entre vosotros que de continuo se exhiben como individuos espirituales, mas solo de exhibición se trata. La búsqueda de reconocimiento espiritual es la peor de las ambiciones. Cuidaos de los traficantes de armonía y paz, pues en la intimidad de vuestro ser y cuando os dispusieras a desenvolver tan hermoso presente, descubriréis tan solo vuestra ingenuidad y falta de discernimiento. No minimizamos vuestras dificultades, mas vosotros sí minimizáis vuestro potencial para sobrellevarlas. Así de enfrascados estáis en la idea de que sois aquello que os reviste, que no disponéis del precioso amor necesario para asumir vuestra libertad. Los 2 primeros extractos son de la página 204 y este último extracto es de la contratapa del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Conciencia de Hermandad.
Nada de aquello que registréis por medio de los sentidos será digno de crédito. Tal señalamiento principalmente busca alertar a los seres respecto a manifestaciones que utilizará el inmaduro campo emocional de la humanidad para promover desvíos devocionales. Cuando el instructor Jesús advirtió que muchos vendrán invocando mi nombre, claramente daba referencias de lo que hoy es moneda corriente y con las presiones del psiquismo planetario se intensificará aún más. No deberíamos dejar en manos de nuestro cuerpo astral o emocional algo tan trascendente como lo es nuestro discernimiento. Los reclamos de ese vehículo emocional son poderosos, así como poderosos los desvíos a los cuales podría inducirnos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, página 250. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en Amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque de este programa de hoy que habíamos titulado Cosmosofía, Nuevo Conocimiento, y este tercer bloque titulamos Gobierno Celeste Central, herramienta del inmutable. Preguntan si al Gobierno Celeste Central se lo puede llamar el inmutable o qué lo diferencia. Escuchamos Gobierno Celeste Central, herramienta del inmutable. Se lo diferencia puntualmente por una particularidad, que es el sumum, la sublimación de lo que sería para nosotros la energía del linaje del gobernante. Es decir, a nivel jerárquico, el gobierno celeste central canaliza, potencializa energías que son de primer rayo. Digo cosas que nosotros podamos interpretar, porque no hay definiciones para eso. Es el vórtice de conciencia que utiliza el inmutable con ciertas características para gobernar precisamente todo el cosmos. Porque si no, no diríamos gobierno celeste central, diríamos el inmutable directamente. Pero el inmutable se sirve de energías, de leyes, para que se cumpla el propósito cósmico evolutivo. Entonces, tanto el gobierno celeste central como por debajo del gobierno celeste central, las distintas aplicaciones de ese vórtice que llamamos Akasha, están en orden jerárquico y descendente, desde ese inmutable. El inmutable no gobierna, pero sí sostiene las bases del gobierno cósmico universal. Claro, tiene un rol unificado, porque no hay polaridad en él. Si fuera pasivo sería negativo, si fuera activo sería positivo. Tiene un rol unificado, homologado, único, distinto a todo. Por eso es inmutable, porque no hay polos. Si fuera pasivo, quiere decir que en el momento puede ser activo. En cambio, no es ni activo ni pasivo. Está unificado absolutamente. Es la síntesis absoluta del todo, es inmutable. Entonces, todo lo que hablemos
que no llamemos inmutables son herramientas de ese inmutable. Están en algún grado, en esta rama que es expansiva, están en algún grado subordinados, supeditados a influencia jerárquica, su actividad jerárquica. Nosotros hablamos de la esencia, inalterable, inmutable, indivisible, inmortal, eterna, infinita, no tiene principio, no tiene fin. Es lo más cercano en nuestra conciencia al inmutable, para que lo entendamos. Lo más cercano. A través de la esencia es como el inmutable encuentra la manera de darnos señales de lo que él sería. Esa esencia está presente con la misma intensidad, condición inalterable, inmutable, en un ser rescatable que en un ser no rescatable. Está presente en una ameba, está presente en una conciencia jerárquica que gobierna 1000 constelaciones, supongamos. Entonces, fíjense que lo más parecido a entender el inmutable en todo es la esencia. Hablamos de esencia, ya lo entendemos mejor. El gobierno celeste central, como lo conocemos e interpretamos, rige todo. Porque no es gobierno celeste central es el gobierno celeste central, quiere decir, es la herramienta directa del creador, del inmutable, para gobernar el cosmos, no una parte del cosmos. Por eso el gobierno celeste central admite en sus estructuras dinámicas jerarquías, pero no se maneja solamente por jerarquías. Involucra toda la dinámica cósmica, no solo la de la rama evolutiva y expansiva. Aunque no se entienda, ese núcleo de conciencia es integral, absolutamente integral. Está homologado, porque si no fuera así, arriba de él habría otra cosa entre el inmutable y ese gobierno. Cuando estamos diciendo gobierno celeste central, estamos diciendo un gran vórtice de conciencia cósmica que es capaz de dirigir cualquier aspecto evolutivo o inalterable de la vida cósmica. El aspecto inalterable de la vida cósmica lo maneja de un modo directo, sintético, a través de la voluntad de la energía. Y, bajo aspectos expansivos, la energía se expresa a través de jerarquías. Saruma, del Consejo de Alfa y Omega. Es uno de los miembros del Consejo Alfa y Omega, Saruma, pero no del gobierno celeste central. Existen infinidad de consejos, de núcleos, infinidad. Entonces, el gobierno celeste central tiene todas esas herramientas, pero los consejos vuelan bajito. Para nosotros el Consejo Alfa y Omega es el Concord, pero imaginen que si les toca gobernar o cooperar con personas como nosotros, son evolucionados, están bajo ley evolutiva superior, pero un consejo es un núcleo que sirve para estimular distintos aspectos de la vida cósmica donde tengan que ser estimulados. Entonces, un consejo tiene que reunir condiciones evolutivas que sean aplicables a las necesidades, en este caso, de la civilización terrestre de superficie. Un consejo siempre se constituye, es una entidad transitoria, en base a necesidades que hay en algunos planos, niveles o dimensiones. En este caso, el Consejo Alfa y Omega está compuesto por seres tanto intraterrenos como extraplanetarios. La escuela cósmica es algo más extenso, no tan transitorio como un consejo. Un consejo a veces se conforma para situaciones específicas, etapas específicas de un planeta. Una escuela cósmica no está conformada solo para un planeta. Es un vórtice de instrucción muy amplio que recibe corrientes que van a ser instruidas, ampliadas, entrenadas, y la extensión tanto de la escuela como la multiplicidad de corrientes hace que no se asemejen a un consejo. Sí, escuelas cósmicas, escuelas internas, sí. No, extraplanetario significa las dos cosas. Que la conciencia no está ligada al planeta Tierra, puede estar ligada a otro planeta. Cuando hablamos nosotros de extraplanetario es una conciencia que no está ligada a nuestro planeta, pero no necesariamente tiene que ser de elevadísima evolución. Todo lo que no es del planeta ya es extraplanetario. Ahora, si hablamos de extrasistémico, estamos hablando de un juego mucho más amplio. Si es extrasistémico, sí. Si es extraplanetario, puede involucrar incluso planetas de este sistema solar, porque es no terrestre, pero obligatoriamente no lo tenemos que transportar a no sistémico. No terrestre, extraplanetario, puede involucrar planetas de este mismo sistema. Claro, lo que pasa es que vos cuando decís intraplanetario,
¿sí? O de civilizaciones internas del planeta, no estás definiendo cuál es. Estás englobándolo, en este caso, en 4 clasificaciones. Porque intraterreno, dentro de las civilizaciones internas, es una posición. Mientras hay intraoceánica, intraígnea, intraaérea, o sea, son 4 corrientes de vida interna bajo orden de ley evolutiva superior, pero cuando vos decís civilización interna o intraplanetaria, no estás definiendo ninguna de ellas, sino a todas. Vos decís, bueno, las energías de las civilizaciones intraplanetarias, ¿a cuál te referís? En nuestro caso, acá en la Tierra hay 4. En otros lugares hay menos o más, porque hay elementos que nosotros no conocemos, que no están manifestados como oportunidad de la ley de karma, entonces no sabemos, nosotros conocemos 4 elementos nada más. Sí, las conciencias que trascendieron lo planetario, pero todavía tienen dependencia con algún tipo de estructura, pueden ser, por ejemplo, conciencias que en vez de ser intraplanetarias, sean intrasolares. No están polarizadas en algún planeta de un sistema, y sí polarizadas en su estructura evolutiva con el Sol central del sistema. Lo que se dice comúnmente habitantes del Sol central. Nuestro Sol tiene habitantes, tiene conciencias en evolución que están en un rango superior a los intraterrenos, intraoceánicos, intraígneos, intraaéreos de nuestro sistema y de la mayoría de los planetas del sistema de nuestra estrella central. Esos seres ya viven a nivel estelar, internamente estelar. En algunos casos son mónadas, en otros casos son entidades, en otros casos son logos. Del mismo modo que en cualquier civilización interna de este planeta puede haber logos, y de hecho los hay, haciendo experiencias evolutivas, porque no todos los logos manejan un planeta entero. El rango logoico se inicia en funciones menores. Un asteroide puede estar a cargo de un logos, un meteorito puede estar a cargo de un logos. Sí, claro. Sí, es muy amplia la gama. Absolutamente. Pero esos planetas también tienen una condición totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como planeta. En ERX hay mónadas de alta evolución, existen avatares en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, logos de distintas condiciones. Entonces es bastante amplia la estructura, desde una mónada muy avanzada hasta logos, y todos trabajan en la misma entidad, forman la misma entidad. Y es un planeta como el nuestro, nada más que es un planeta solar, por decirlo de algún modo, graciosamente hablando. Es el que domina y mantiene toda la estructura del sistema. Entonces es como un planeta escuela, nada más que de condición solar. Los soles, los logos solares, primero fueron logos planetarios. Entonces van pasando por una estructura evolutiva de ampliación y llegan de logos planetarios a logos estelares. Y después, con el tiempo, salvo que la conciencia cósmica decida que tienen que cambiar de camino dentro de la estructura logoica, porque la estructura logoica es infinitamente amplia, no son solo estrellas, ahí es amplísimo. Entonces puede ser que la estructura cósmica gobernante de ese sistema o de esa galaxia decida que un logos, en vez de pasar de logo solar a determinado rango logoico, pase a recibir funciones de otro tipo, que no sabemos cuál puede ser, pero que puede ser, puede ser. Entonces, si sigue en la línea de gobierno de campos de evolución de conciencias y de reinos, o de reinos en función de las conciencias, entonces puede pasar de ser logo solar a ser logos de una cantidad de sistemas, no de toda la galaxia, pero de una fracción de la galaxia. Y después puede pasar a ser un logos galáctico, y después a ser un logo que gobierne determinadas galaxias, y después un logo de magnitud elevadísima. El gobierno es el imán cósmico bajo leyes evolutivas, quiere decir, el gobierno es la mano de un imán cósmico. Nosotros todos nos dirigimos hacia eso, es el centro de la conciencia. Sobre todos ejerce influencia ese imán cósmico. Y para concretar esa influencia tiene una diversidad de herramientas. Y los logos son una herramienta del imán cósmico. Ofrecen condiciones donde los seres que ensayan desplazarse y responder a la influencia de ese imán cósmico. El gobernante coopera con eso, todos los linajes cooperan con eso. O sea, no es el imán mismo el gobernante, pero él,
en sintonía con el imán cósmico, dirige aquello que gobierna hacia ese imán. El gobernante no puede ser el imán cósmico porque no gobierna para él. Todo lo que hacen las conciencias le hacen en nombre del todo. Entonces, cualquier actividad que una conciencia superior asume, no la asume sobre sí misma, la asume en sí misma, no para ella. No, genera las condiciones para que vos puedas ir hacia el imán. Trabaja sobre arquetipos, pone a disposición energías, pero ¿cuál es el tema? Que evolutivamente la prueba es, ¿respondo a la energía del imán o no? Vos podés estar implantado en un logo, de hecho en esta superficie hay 7.700 millones fuera del nivel interno, ¿y cuántos responden a la energía del imán cósmico que les corresponde? Muy pocas. El logos no es el imán mismo, el logos preserva las condiciones, ofrece todas las condiciones para que un ser en un campo determinado ensaye responder al imán. O te identificás con la sustancia concreta del logos y te olvidás del imán cósmico, o te identificás con el cosmos que está en tu interior, donde aquel arquetipo, aquel imán están presentes. Nadie avanza hacia el imán cósmico si no responde primero al proceso magnético que de su interior el cosmos interno le está ofreciendo. Por eso es necesario ir hacia el cosmos respondiendo a las leyes internas, porque es ahí donde está el cosmos para cada uno. Exacto, porque esta civilización es responsable de no haber permitido que los gobernantes, genuinamente gobernantes por linaje, se instalaran en los gobiernos. O gobernantes muy maduros que no tienen todavía despierta la vocación interna a través de la cual le podrían ofrecer basamentos firmes a su linaje. Si un ser no tiene vocación interna, nunca va a permitir que su linaje encuentre los cimientos firmes para hacer su trabajo. Entonces, todos los gobernantes acá tienen aspiración de tener plata, mandar, tráfico de influencias, pasarla bien. ¿Qué tipo de expresión de linaje es esa? No existe un linaje que tenga como meta pasarla bien, obtener dinero. Eso no existe. Ahí está la prueba. ¿A quiénes admira esta humanidad? Decime a quién te entregas y te digo si las alimentás o no. Son como monitos en el zoológico. ¿Vieron que hay carteles que dicen no alimente a los monos? Bueno, nosotros nos ponen los carteles, la jerarquía continuamente, y nosotros le tiramos manía a los monitos, galletitas, pan. Entonces, las alimentamos así, por correspondencia. Si los seres aprendieran a neutralizar la influencia que esas fuerzas buscan ejercer en ellos, entonces esas fuerzas estarían primero a régimen, bajando de peso y después muriéndose de hambre. ¿Pero por qué están pero tan bien alimentadas, tan fuertes, tan robustas? Acciones, pensamientos, sentimientos, las alimentan o las matan de hambre. Sí, el inconsciente es el que menos las alimenta. Por ley kármica, todo lo que uno hace conscientemente y es negativo es lo que más alimenta esas fuerzas. Porque aquel que no es consciente de lo que hace, ante la ley de karma, tiene menor responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno es responsable a través de tomar conciencia. Es lo que más importa a la ley de karma, la jerarquía kármica, es si el ser al momento de ejecutar algo es o no consciente o en qué grado es consciente de lo que está haciendo. Entonces, aquellos que están en una etapa donde no pueden percibir su responsabilidad en la alimentación de la robustez de la capa psíquica, van a recibir por parte de la ley de karma tratamientos acorde a esa falta de conciencia y de responsabilidad. Pero aquellos que son conscientes, responsablemente conscientes, aquellos que van a la izquierda sabiendo que tienen que ir a la derecha, esos las alimentan grandemente, grandemente. Y son los que más pruebas van a pasar frente a esas fuerzas. El exprimido de la fruta es pésimo, porque cuando tiene pulpa, incluso una persona que no tiene diabetes, va obteniendo el azúcar parcialmente. Y el metabolismo la puede transmutar, la puede quemar. Cuando uno se toma el jugo de 3, 4, 5 naranjas, aunque no sea diabético, se está dando un golpe terrible de azúcar. Terrible el golpe de azúcar que se está dando. Cualquier médico, dietólogo serio le va a decir que no tome nunca jugo. Y hay gente que se la pasa tomando jugo de naranja, jugo de esto, jugo de aquello, como si fuera una naranja. En jugo impacta muchísimo el organismo. Muchísimo.
hay que comerla, toda la fruta hay que comerla. No. El jugo de la naranja, el jugo de cualquier fruta dulce. Si es una fruta muy ácida, no hay problema. El pomelo, si es muy dulce, lo mismo. Hay pomelos que son muy dulces porque fueron haciendo cruzas, logrando lo que a la gente no le gustaba del pomelo, que era amargo. No hay que comer nada que ofrezca el azúcar fácil, de asimilación fácil. No quiere decir que las personas que no son diabéticas no tengan el organismo, el metabolismo, que hacer un esfuerzo para enfrentarse a ese azúcar. Los tiene que hacer, solamente que no deriva en diabetes o en suba de azúcar. Entonces una persona no necesita ser diabética para estar mirando inteligentemente cómo tiene que estar haciendo una dieta que no lo impacte en azúcar. Hay gente que es prediabética durante años y no lo sabe. ¿Por qué? Porque come de un modo que lo lleva a ser prediabético y no lo sabe. Y de acá a unos años se torna diabético, explota. La miel tampoco se puede consumir. El diabético no tiene que consumir ningún tipo de azúcar, ni artificial ni natural, de modo constante. Puede ser una excepción, pero cuando el nivel de diabetes llega a un punto, hay que cuidarse mucho. Con la stevia no hay problema. Aunque algunos médicos malintencionados dicen que la stevia sube el azúcar. Es mentira. Al contrario, ayuda al tratamiento, a la estabilidad de la diabetes en hojas. Y se hace la infusión con las hojas de stevia. La hicieron transgénica, la alteraron, la manipularon para que solamente endulce. Porque la parte interesante de la stevia es que armoniza con las insuficiencias del páncreas. Lo que ocurre es que coincide que endulza al mismo tiempo que estimula y armoniza el páncreas, con ese principio que es un principio armonizante. Bueno, gratitud, hermanos. Linaje de sabios y profetas. Casi ahogada su voz, finalmente será escuchada antes de la hora. Sus ojos incendiarán lo que nos sirva, y el silencio será el verbo de su lengua. Caminó desde el sur. Agotada su energía, solo el milagro lo sostendrá como roca. Fue apóstol, es apóstol, siempre lo será. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, página 40. El Centro UCSIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo ucsim@ucsim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje.
Colocamos placa del título del próximo programa. Vamos a la reflexión del día de hoy. No sois ex voto ninguno. Aquello que entregáis no os pertenece, sino que lo retornáis a su legítimo poseedor. A intermediario de ninguna índole corresponde que lo ofrendéis. Cuando decís, a la jerarquía me entrego, eso solo es válido si estáis haciendo referencia a aquel que de ella se sirve. Tanto vosotros como nosotros somos, aunque en distintos voltajes, solo expresiones del único. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.